¿Qué tal? Acá estoy nuevamente. Voy a estar haciendo un nuevo análisis astrológico. En este caso voy a estar analizando la carta correspondiente a un evento que tuvo lugar en Argentina y que se considera uno de los principales hechos del proceso de independencia en América del Sur. Bueno, el cruce de los Andes es considerado una de las hazañas más destacables de la historia militar universal. Fue un conjunto de maniobras militares realizada por el ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se oficializó la fecha del 17 de enero de 1817 como fecha oficial de partida de esta campaña libertadora. Hay que tener en cuenta que igual de todas formas no existe un consenso unánime, pero bueno, se considera esta fecha como la fecha más trascendente del 17 de enero. Se considera el día oficial en el que comienzan estas campañas militares en las que el libertador José de San Martín, junto a un ejército compuesto por más de 5.000 personas, entre soldados, campesinos, indígenas, esclavos, y bueno, emprenden una travesía que es única en el mundo. El 13 de enero de 1817, San Martín le envía una carta a Tomás Guido. José Francisco de San Martín fue un militar y político. Nació en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. Es considerado el libertador de América y sus campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. El 17 de agosto se conmemora en Argentina el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Esta fecha es también feriado nacional en el país. Bueno, en esta carta a Tomás Guido, San Martín da las directivas y avisa que el 17 de enero empieza la salida de vanguardia. Dice la carta, el 17 empieza la salida de vanguardia. Las medidas están tomadas para ocultar al enemigo el punto de ataque. Y bueno, este día se toma como referencia para conmemorar el aniversario del inicio del cruce de los Andes. Esto se da en el marco de la guerra de independencia que se daba luego de la Revolución de Mayo, que para 1817 se seguía profundizando. Para la corona española esto representaba un objetivo de primer orden, o sea, el objetivo de recuperar esas antiguas colonias. Y bueno, se enviaron expediciones desde España con el fin de recuperar esas colonias, y se extinguieron la mayoría de esos focos revolucionarios en ese entonces, menos en la zona de Buenos Aires, por lo cual esto se aprovechó y se profesionalizaron y reorganizaron
este bando patriótico y se lo dotó de mejores medios técnicos. O sea que fue como una profesionalización del ejército en Buenos Aires que apostaba al triunfo militar de este bando revolucionario, y en ese contexto el general San Martín concibió la idea de derrotar a los españoles en Chile y Perú para aislarlos en lo que era antes el Alto Perú y que actualmente es Bolivia, por lo cual la alternativa era cruzar los Andes, conquistar Chile nuevamente y desde ahí emprender la conquista de Lima con una flota de guerra. Hay que tener en cuenta que Lima era el principal bastión donde estaban los focos liderados por Pablo Morillo, que había sido el enviado de Fernando VII desde España con el objetivo de recuperar las colonias americanas por parte de Europa. Bueno, San Martín organizó a partir de esa fuerza un ejército revolucionario en la ciudad de Mendoza, y el objetivo era encarar las campañas en Chile y luego en Perú. Hubo mucho empeño de parte de San Martín y los combatientes, el ejército de los Andes, y bueno, se exigió también una cantidad muy importante de recursos. No hay que olvidar que para este entonces estaba el gobierno del Directorio, que apoyó este proyecto con el dinero disponible, que era muy poco. Bueno, se hicieron colectas de dinero, las mujeres de la sociedad alta donaron sus joyas, bordaron banderas del ejército, y bueno, esto sirvió porque luego este ejército de los Andes venció a los realistas en las batallas de Maipú y Chacabuco. Esto se determina porque, si bien la revolución ya había empezado en Chile con la formación de una junta de gobierno en 1810, en el año 1813 los realistas habían reconquistado el poder mediante una expedición armada enviada desde Lima por el virrey del Perú. Esto terminó desencadenando una derrota del bando revolucionario, y lo cual significó un golpe muy duro para la causa patriota. Muchas familias de Chile perdieron sus hijos, fueron conquistadas propiedades y debieron cruzar los Andes para buscar refugio en Mendoza. De todas maneras, la resistencia contra los realistas siguió estando y se generó una guerra de guerrillas, la cual fue liderada por el bando patriota, encabezado por O'Higgins, quien también se había exiliado en Mendoza. Bueno, esto era un foco de resistencia que se sumó al ejército de los Andes más tarde, luego del cruce de la cordillera, y combatieron hasta ingresar a Santiago. O sea, el objetivo igual de todas maneras era derrotar a los realistas de Lima, y bueno, se negaron a aceptar ese gobierno de Chile, que luego recayó en O'Higgins, y bueno, este nuevo gobierno apoyó la campaña de San Martín hacia Perú, y se organizaron contribuciones, se confiscaron las propiedades de los realistas. Hay que tener en cuenta que el Perú era uno de los centros clave del poder español en América. En ese entonces estaba el virrey José Fernando Abascal, y se había organizado un ejército muy importante para poner a las poblaciones de América del Sur bajo el poder de Fernando VII
tenía el apoyo de los españoles y de los criollos altoperuanos, pero de todas maneras había factores de descontento que favorecían a San Martín. Por ejemplo, el absolutismo de este virrey Abascal, que se profundizó con el regreso de Fernando al trono. Se eliminaron algunos beneficios con la restauración, como lo puede ser la libertad de prensa, y bueno, había mucho cansancio por parte de enfrentar años de guerra, había un debilitamiento también de las arcas peruanas. Esto se financiaba con recursos económicos que la población de los sectores propietarios estaba obligada a aportar. Así que ya estamos hablando que para esta altura la situación era bastante grave y bueno, se encontraban afectadas las minas de plata, por ejemplo, de Perú, que eran la principal fuente de riqueza debido a las turbulencias que provocaba la guerra y se estaba produciendo menos, entonces esto fue aprovechado por el ejército de los Andes. Bueno, una vez que ingresan las tropas revolucionarias en Lima, se declara la independencia del Perú en 1821, pero bueno, la guerra no concluyó ahí. San Martín tomó algunas medidas que fueron como un poco irritantes para sectores privilegiados. Se abolió, por ejemplo, la mita y el tributo indígena. Entonces eso provocó malestar. La mita es una suerte de impuesto que se cobraba a personas de clase baja y además decretó la expulsión de realistas y confiscó algunas de sus propiedades que pasaron al Estado Nacional. Se impuso, ¿no? Las contribuciones del gobierno para financiar actividades y sustentar las tropas rioplatenses y chilenas, y esto hizo que los realistas se organizaran en focos de resistencia hasta que finalmente San Martín decide abandonar el escenario americano y deja a Simón Bolívar la tarea de terminar con los últimos restos de poder español en América del Sur. Luego de eso, San Martín emprende el regreso al Río de la Plata y esto constituye la etapa previa de San Martín antes de emprender de trasladarse definitivamente a Francia, en donde muere en 1850. A todo esto, la situación de Perú y la cuestión del Alto Perú quedó en manos de Simón Bolívar y las tropas provenientes de lo que actualmente conocemos como Colombia en la batalla de Ayacucho. Y bueno, el 9 de diciembre de 1824 los ejércitos patriotas dan el golpe de gracia al poder español en América y ponen fin a una década y media de guerra de independencia, por lo cual el virreinato del Perú, que había formado parte del virreinato del Río de la Plata, se constituye como país independiente con el nombre de República Bolívar, actual Bolivia, con el auspicio del mariscal Antonio José de Sucre. Bueno, la verdad que es una situación bastante compleja. San Martín no fue el primero en cruzar los Andes, ya lo había hecho Dorrego 3 años antes, como parte de la estrategia de liberación que ya había empezado a planificar San Martín.
Pero bueno, para 1815 ya España estaba triunfando en su ofensiva para recuperar los territorios y hacerlos retornar al absolutismo. Hubo muchos reveses para derrotar al ejército realista. Y bueno, San Martín lo que quería era terminar con la guerra de independencia de manera completamente definitiva. Y se planifica entonces esta expedición libertadora de Argentina, Chile y Perú. Bueno, San Martín se reúne con Belgrano, con Güemes y planifica esta expedición. La idea era cruzar la cordillera de los Andes y bueno, como dije, liberar Chile y desde allí avanzar hacia Lima. La ciudad de Mendoza se fue modificando luego de que San Martín se instaló y se iba apareciendo cada vez más a un cuartel militar. Había talleres de artillería, de almacenes de acopio, campos de entrenamiento. Bueno, no hay que olvidar que durante la gobernación de San Martín se declaró la independencia en 1816, eso es un dato no menor. Y además San Martín fue el principal impulsor y su sostén político. Esto igual se dio con el apoyo del gobierno central. Se conformó ese ejército con incorporación de civiles, gauchos, mestizos, esclavos, indígenas. Eran voluntarios de todas las clases sociales, pero se predominaban los sectores populares. Todos estos recibieron adiestramiento militar en los cuarteles de El Plumerillo, en Mendoza, que es en donde empezó esta campaña militar. Bueno, hubo mucha convicción de lo que es el pueblo cuyano para la campaña libertadora, hubo muchas donaciones para lo que fue esta campaña militar del cruce de los Andes. Era una tarea muy difícil, ¿no? Muy complicada porque había que vencer todo lo que eran las hostilidades del paisaje natural, o sea, de la naturaleza. Y entonces se hace una inversión muy importante para transportar todo el material bélico, mucha disponibilidad de recursos humanos. Esto se conoce como la Cruzada Libertadora y es muy reconocida esta campaña o esta serie de campañas del ejército revolucionario debido a la importancia de la táctica militar desplegada por este ejército que no se puede decir que fue improvisada, o sea, fue una campaña muy planificada, hubo mucha disciplina, se pensó con mucho tiempo, con aporte de recursos, pero también o sea, de recursos económicos, pero también hubo muchos recursos técnicos que se aportaron. Esto se hizo como con una impronta, si se quiere, napoleónica, que era como de no ajustarse estrictamente al plan que se había trazado y se buscaba en todo momento acortar los tiempos y se buscó todo el tiempo aprovechar la ventaja de tropas, o sea, es como que en la medida que llegaran más rápido a los lugares tenían más chances, no podían demorarse porque así de esta manera pueden tener mayores chances de imponerse. Bueno, en esta campaña San Martín supo sintetizar muy bien todo lo aprendido en las batallas en las que fue protagonista. Tenía una carrera muy larga militar como adversario y aliado de Francia.
La táctica militar estaba inspirada en las guerras revolucionarias francesas, pero llevado a lo que es el territorio sudamericano, lo cual implica un mucho mayor grado de inversión y desgaste, por lo cual siempre se hace foco en que la tarea fue muy dura. Siempre se dice, ¿no? Esto de cruzar los Andes con todas las mulas, con los caballos, con todas estas personas, ¿no? Y aparte San Martín ya para ese entonces tenía algunos problemas de salud, padecía de reuma, tenía que ser trasladado, lo tenían que llevar en camilla en algunos momentos, así que fue una situación algo compleja. Pero bueno, lo importante es que esto no fue improvisado, o sea, estaba planificado y bueno, toda esta disciplina y esta planificación previa hizo que la ofensiva fuera exitosa, por lo cual se considera que esto fue una hazaña militar, la de San Martín y de su ejército. Bueno, analizando la carta podemos ver que para el momento en que el ascendente se ubica en la posición en donde encontramos el Sol, podemos ver una conjunción del Sol con la Luna en el signo de Capricornio. Esto se da todo en torno al ascendente. La Luna está ubicada en casa 12. En general podemos decir que esta carta tiene aspectos de sextil, por ejemplo, Mercurio, Saturno, Plutón también, Júpiter, no, perdón, Júpiter no, Urano. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, vemos un aspecto fluido entre Saturno, por ejemplo, y Neptuno. Es importante analizar los planetas lentos, ¿no? En esta carta porque no se puede determinar un horario de manera cabal, o sea, de punto de partida, pero como dije, tomamos la posición del Sol cuando alcanza la cúspide del ascendente. Como aspecto importante, ¿no? El sextil entre Saturno y Neptuno nos indica que de alguna manera hay una impronta que tiene que ver con apegarse a los procedimientos, ¿no? Me parece que hay algo que está muy planificado. Esto se trabajó mucho, claramente se pusieron recursos, hubo recursos de lo que era el Estado Nacional en ese momento que se pusieron en función de realizar esta gesta patriótica. Y bueno, eso lo vemos ubicado en casa 2 en Acuario. Saturno en Acuario está bastante bien, podría decirse. Saturno es un signo que le sienta bien. La casa 2 nos habla de los recursos, es una casa de tierra, tiene que ver con Tauro. Entonces, Saturno al parecer está bastante bien ubicado y además vemos que recibe, como dije, ese sextil de Neptuno. Son dos planetas de movimiento lento, así que independientemente del horario del que estemos hablando, parece que se tienen en cuenta aspectos sensibles, claramente. Esto es una situación de sensibilidad, se tienen aspectos sensibles, aspectos sociales. Parece que hay una sociedad que para este entonces estaba un poco tensionada, estaba corriendo riesgos, parece, porque Neptuno está en el signo de Sagitario y además nos habla de un viaje largo, ¿no? Que se emprende, o sea, es un viaje de muchos kilómetros que se tiene que hacer de a pie, demandó mucho esfuerzo por parte de este ejército de los Andes y da la sensación de que
parece que Neptuno viene como a, a representar esta sociedad, ¿no? Que puede llegar a tener que ver con lo que es propio, ¿no? Con lo local, pero llevado a lo que puede ser la defensa, ¿no? De la soberanía nacional, o sea, de los pueblos latinoamericanos, en contrapartida de lo que pueda llegar a representar ese ejército realista, porque también lo vemos a Júpiter ubicado en Sagitario, en casa 11, lo que nos da una idea de que también probablemente el bando realista haya estado en función de una idea expansiva, ¿no? Porque no nos olvidemos que el rey Fernando había recuperado el trono nuevamente y la intención era volver a reconquistar todos esos territorios perdidos americanos. Pero claramente, por lo visto, Neptuno tiende a involucrar aspectos sensibles, a ser un poco más abarcativo en cuanto a lo que pueden llegar a ser también aspectos sociales. La sociedad en su conjunto apoyaba a este ejército revolucionario, porque al parecer se había llevado a una situación de hartazgo o de inconformidad con lo que se hacía, las medidas que se tomaban, al parecer no se estaba del todo de acuerdo. Y, y bueno, por otro lado vemos que ese Neptuno recibe una cuadratura de Plutón, que está ubicado en casa 3 en el signo de Piscis. Bueno, eso de alguna manera nos habla de aspectos que tienen que ver con la comunicación en primer lugar, porque Plutón está ubicado en casa 3. O sea que, ¿qué se comunica de este suceso, de este hecho, de esta gesta heroica? Lo que nos llega hoy en día, pero lo que se suele comunicar generalmente, parece que a lo mejor atenta, ¿no? Contra esta idea de ejército, no es del todo benevolente. Hay que tener en cuenta, ¿no? Qué cosas se dicen acerca de San Martín, de en qué consistió todo esto, porque, o sea, yo expliqué todo y la verdad que es un embrollo muy importante, es una historia bastante larga, ¿no? Es como todo muy retorcido, muy complejo, y da la sensación de que cuando uno ve la carta parece que ese grado de complejidad se resume en que puede ser que no se diga de manera de manera del todo precisa, ¿no? Porque vemos que también Plutón actúa en el signo de Piscis, que es un signo que es bastante difuso, pero bueno, hay que tener en cuenta lo que son los aspectos, ¿no? De planetas lentos, en este caso Plutón y Neptuno, qué aspectos hacen, qué implica un aspecto de tensión, más allá del signo en el que estén ubicados, de la casa. Yo, por ejemplo, tomo este horario de las 10 menos 10 porque como dije, es el momento del ascendente en la posición solar. Pero bueno, vemos que le hace esa cuadratura, ¿no? Plutón a Neptuno, es un aspecto de tensión. Parece que hay aspectos que tienen que ver con lo social, con lo sensible, que se ven realmente amenazados. Y vemos que Marte está claramente del lado de Neptuno. Marte puede ser entendido como este ejército revolucionario que realiza esta gesta heroica. Lo hemos ubicado en casa 11, en el signo de Sagitario, y esto es muy representativo de lo que puede llegar a ser una campaña militar como la que se hizo, ¿no? Con muchos recursos, con mucho apoyo social, con una impronta social de gesta heroica, de mucha preparación técnica, pero también de mucha rigurosidad, porque estamos hablando de que se hizo un despliegue bastante importante, ¿no? En función de generar todo esto, y obviamente todo fue planificado
probablemente por San Martín, pero por lo visto no es algo que se hace de manera caprichosa o se hace esta gesta porque sí. No, claramente había una amenaza. Por lo visto, esta situación de que se fueron extinguiendo todos los focos revolucionarios en América, una vez que el rey Fernando recupera el trono, se fortalece, ¿no?, todo este bando realista y bueno, sobreviven estos focos revolucionarios en Buenos Aires, lo cual se aprovecha, ¿no? Y se dota a todos este ejército, ¿no?, de mayores recursos técnicos, se recluta gente de distintas clases sociales. Al parecer es todo en función de defender, ¿no?, una idea de tener en cuenta aspectos sociales, de entenderse como una sociedad, de que ya a este punto hay que defender lo propio, hay que oponerse al colonialismo. Parece que ya había una idea independentista de algo que no se toleraba y entonces claramente se ponen muchos recursos, se ponen recursos de la clase alta en función de fortalecer ese ejército. Como dije, o sea, es la clase alta, personas, de mujeres de clase alta se ponen a abordar banderas, se confiscan incluso propiedades con esta finalidad. Y bueno, vemos que esto está en sintonía con Neptuno, que tiene una idea social, y está todo ubicado en casa 11, que también está rodeado de toda esta idea que tiene que ver con Acuario, ¿no? Con lo social, con expandirse, pero no solo con expandir una idea, también de defensa, porque Plutón es como, viene a ser como una amenaza, parece como que se avisa o se dice algo, o tiene que ver con lo que se informa, que parece que pone en jaque, ¿no?, a esta sociedad porteña de aquel momento, y bueno, se busca, ¿no?, la defensa por parte de San Martín y su ejército, pero claramente se tensiona desde ese punto de vista. Y por lo visto, estas amenazas, ¿no? Esta cosa que es latente, parece que es bien vista desde el punto focal de la carta, que es donde está ubicado el Sol. Hay un elemento solar que está en función también del elemento lunar. Es como que el Sol está conjunto a la Luna en esta carta y está en torno al ascendente en el signo de Capricornio. Es como, parece que hay un elemento sensible que está a favor del accionar plutoniano, que tiene claramente ideas de destrucción, de purificar o de hacer una transformación muy grande, muy importante, y parece que el bando patriota se opone, ¿no?, a esa transformación que se quiere hacer con mucha fuerza. Parece que es algo como muy duro, como un plan perpetrado desde intereses que son foráneos y da la sensación de que esa planificación le llega, ¿no?, a este bando patriota o el bando revolucionario o focos revolucionarios que hay en Buenos Aires. Parece que se enteran, ¿no?, de que se está perpetrando un plan que puede llegar hasta ser de exterminio, ¿no? Probablemente la ciudad podría haber sido invadida, o diferentes ciudades, o una recomposición, ¿no?, de este virreinato que pueda llegar a tener una línea mucho más dura, y parece que hay un Sol conjunto a una Luna en Capricornio, que están planificando todo y que tienen todo planificado, y están en función de ese Plutón, ¿no? Y daba la sensación de que había algo de descontento. Parece que uno dice, no, está el foco revolucionario y la idea expansiva porque hay algo que cae mal, ¿no? Desde España hay como, se ve como una cierta acefalía, no le prestan tanta atención a Buenos Aires como si se había hecho en Lima. Eso es histórico, siempre se supo que la corona española en un momento priorizó
la situación del virreinato de Perú y bueno, todo lo que es el Río de la Plata. En más de una oportunidad quedó como, digamos, a la deriva, ¿no? Pero después, igual, de todas maneras, los focos revolucionarios se dan en el contexto de lo que es todo el continente sudamericano. Entonces, bueno, vemos que tanto el Sol como la Luna parece que están en favor de ese Plutón que viene con ideas muy intensas de destrucción, ¿no? De purificación. Y parece que el bando realista, ¿no? Porque estamos hablando de que es nada más y nada menos con el realismo, ¿no? El poder del momento. Es la revolución de 1810 se opone a esa hegemonía española, al poder real, a la restitución del rey Fernando y por ende a la restitución del virreinato del Río de la Plata. Al parecer esto iba a continuar por mucho tiempo más y había un plan elaborado que era bastante minucioso. Al parecer se tenían ideas de cierta resistencia al accionar de lo que podía haber llegado a ser las élites o la clase más alta, más acaudalada, argentina, revolucionaria y también post-revolucionaria, que al parecer ya para ese entonces tenía una actitud un poco beligerante para lo que eran las autoridades españolas. Se aprovechó el encarcelamiento del rey Fernando y se generó ese primer gobierno provisorio, que era la primera junta. Pero bueno, ya estamos hablando de que para este entonces esto estaba siendo dirigido por el directorio, por lo cual claramente, o sea, las posiciones que confrontan son Neptuno y Marte en cuadratura con Plutón. O sea, es una cuadratura también, hay que tener en cuenta que una cuadratura es un aspecto de baja fluidez energética, implica en algunos casos cierto grado de tensión, ¿no? De pelea. Parece que hay aspectos sensibles que no se tienen en cuenta, pero aspectos que tienen que ver con lo social. Y entonces Neptuno actúa como una suerte de valla de contención ante todo ese malestar que puede llegar a generar lo que informa este Plutón que viene con ideas de depuración, ¿no? Entonces, toda esta campaña militar que es encabezada por San Martín, que implica, ¿no? Todo este cruce de los Andes, de trasladarse primero hasta Chile, después ir hasta Perú con la idea de derrotar en Perú al ejército realista, que es el ejército que, siendo el que depende de la corona, es el más importante de todos. Es como la capital realista para ese entonces, Lima. Entonces ya se planifica de antemano. Van hacia Chile y una vez que se aprovisionan, llegan a un acuerdo con O'Higgins, iban hasta Lima y bueno, vemos esos aspectos no tensos que claramente se oponen, ¿no? a esa idea de, de hacer como una depuración, parece, con ideas muy intensas de agua, pero con ideas sensibles también, y que eso llama la atención que está bien aspectado tanto por el Sol y por la Luna, que están en torno al ascendente en el signo de Capricornio. O sea que por lo visto había planes, pero puede ser que haya habido como una acumulación de recursos en las clases más altas de Argentina y eso les permite generar ese ejército revolucionario que se opone a lo que pueda llegar a ser la intervención de la corona en el continente americano y entonces eso termina imponiéndose ante esa hegemonía claramente porque vemos que tanto Marte como Neptuno están bien aspectados por Saturno. Entonces estamos hablando de que eso también tiene una estructura, todo lo que es el ejército revolucionario, el cruce de los Andes, todo este ejército compuesto por un montón de personas, pero también con muchas provisiones,
que claramente logra su cometido a pesar de las dificultades y que esto hay que dejarlo en claro, o sea, esto es una tarea muy ardua que demanda mucho esfuerzo, que al parecer también puede ser que haya idas y vueltas en todo esto, pero que igual de todas formas vemos que lleva las de ganar porque claramente se cuenta con apoyo social, se cuenta con, con consenso, ¿no? Parece que es un ejército que reunía muchos consensos a nivel local y entonces era muy difícil, ¿no? Para los realistas imponerse ante ese ejército que era claramente muy fuerte y que se había generado con recursos a nivel local y, y además contaba con cierta planificación y era muy estructurado, pero principalmente llama la atención, ¿no? El nivel de recursos puesto en función de esto. Hay que aclarar que igual de todas maneras las arcas de lo que podía llegar a ser el Estado, ¿no? El gobierno, estaban bastante debilitadas, así que podría decirse, es como un manotazo de ahogado, pero que se aprovecha en buena forma, o sea, se invierten recursos en esta campaña militar y se invierte todo lo que quedaba, es como, bueno, nos reventábamos todo lo que, o sea, se reventaron todo lo que quedaba de dinero en las arcas, de recursos, hubo un acuerdo generalizado entre todas las clases altas y, y entonces claramente se financió esto, se financiaron estas campañas, se pusieron recursos a disposición, hubo que apelar a la restricción, se tuvieron que restringir, tuvieron mayores limitaciones por toda esta pérdida de recursos, pero claramente esto fue exitoso porque logran detener al accionar de Plutón, claramente, y Plutón igual de todas maneras está en un buen aspecto con la Luna y con el Sol, pero tienen que ver con el signo de Capricornio también, que está estrechamente relacionado con Saturno. Saturno es un planeta de movimiento lento, así que lo que pueda llegar a ser Saturno y los tránsitos, tanto que pueda llegar a realizar, no va a cambiar de signo, más allá de si es el 17 de enero, si es el 14, si es el 19, va a seguir estando ubicado en Acuario. Saturno, si está en Acuario, está bastante bien aspectado, es un signo en donde se siente cómodo. Saturno tiene la particularidad que está bien ubicado tanto en Capricornio como en Acuario. Los dos signos le sientan bien. Y bueno, un Saturno que está en el signo de Acuario es un Saturno que es bastante creativo, ¿no? Es estructurado, pero pone toda su estructura y todo su trabajo en función de buscar un resultado creativo, de apelar a no estancarse, ¿no? En la planificación meticulosa o rigurosa. Puede variar sus planes, puede cambiar lo que tiene armado como plan o lo que tenga de planificación elaborada, eso se puede alterar claramente porque es como que se apela al ingenio y vemos que eso está bien aspectado tanto por Marte como por Neptuno. Entonces es un buen aspecto porque estamos hablando de un sextil entre un signo de fuego y uno de aire. Es como que todo lo que tiene que ver con el ejército revolucionario encabezado por San Martín tiene más que ver con elementos de fuego y de aire, al parecer, pero tiene como cierto grado de estructura, hay una planificación rigurosa y bueno, lo que tiene que ver con el bando realista va una planificación más fría, ¿no? Más calculada, pero es como que todo se maneja de lejos
y bueno, estamos hablando ya de signos de agua, de tierra. Es como que se apela más al recurso, ¿no? que viene desde el poder central y parece que con eso se va a lograr el cometido y se va a detener, ¿no? a esta fuerza revolucionaria. Y entonces está todo como muy planificado, pero es como que parece que no piensan que los revolucionarios pueden vencer claramente y después se dan cuenta de que sí, porque si bien pueden llegar a tener la planificación de su lado, Saturno está del bando revolucionario, claramente. Así que toda esa planificación va en función de lo que pueda llegar a ser San Martín, ¿no? Y esta gesta libertadora. Y parece que eso hace que no lo vea de manera tan negativa, al parecer, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la defensa, ¿no? del territorio, la defensa de, de todas estas poblaciones, ¿no? que antes dependían del virreinato. Así que bueno, por otro lado vemos que también en esa casa 11 que tiene que ver con aspectos sociales. Claramente acá está involucrada la sociedad, esto es una gesta heroica, pero que no podría haber llegado a suceder sin un apoyo social bastante amplio. Vemos que le hace cuadratura a Venus en casa 2 en el signo de Piscis. Así que esto nos habla de que hay aspectos que tienen que ver con lo local y con los recursos locales y el bienestar y con ideas sensibles, ¿no? Sociales, de cuidar lo propio, de pensar también en lo benéfico, pero en términos espirituales probablemente, y también en todo lo que tiene que ver con ser receptivo, ¿no? Ser intuitivo y, y bueno, y todo esto está en contraposición con una idea expansiva, claramente, y que se remite, ¿no? al exterior, a los viajes largos, a lugares que pueden llegar a ser alejados, pero también a los recursos económicos, ¿no? No hay que olvidar de que esto es en 1800, es en el siglo XIX, y bueno, anteriormente a esto, España se transformó en un país muy influyente a posterior de lo que fue la conquista de América. Bueno, claramente le hace una cuadratura a ese Venus, entonces ya entran a tensionar aspectos benéficos. Puede ser que haya cierta intención, ¿no? de búsqueda de recursos. Se agotaron los recursos, se necesita reponer todo ese recurso que era muy valioso y que ya no está disponible por alguna razón. Puede haber sido porque este rey Fernando estuvo prisionero de Napoleón. Entonces vemos que tensa, ¿no? Esta cosa de defender los recursos propios y de una idea expansiva, ¿no? Que tiene que ver con recursos ajenos, pero también con viajes largos. Y bueno, claramente no hay acuerdo, pero podría decirse que claramente está en una posición más benéfica ese Venus en casa 2, que tiene que ver más con lo local, con lo propio. Tiene que ver con ese Saturno que está ubicado también en casa 2. Por otro lado, vemos un buen aspecto entre Mercurio y Urano. Bueno, al parecer se apela, como dije, al ingenio, a estar al día, se cambian las estrategias, o sea, hay una planificación rigurosa, hay una estructura de cómo se tiene que, o sea, hay una hoja de ruta, hay un método, hay una planificación.
pero eso se puede alterar y se ajusta a las variaciones, a los diferentes obstáculos que se van presentando. Entonces eso permite cierta flexibilidad, ¿no? Y eso parece que está a favor, ¿no? de los revolucionarios en este caso. Así que bueno, también aspecto positivo entre Saturno y Marte, de sextil. Claramente, al parecer esto estaba muy planificado de manera rigurosa. Hubo mucho entrenamiento militar. Se hizo frente a una situación muy restrictiva, de mucha complejidad, que involucra mucha concentración, pero también mucho desgaste, y que eso claramente termina dando frutos y está en relación con lo que pueden llegar a ser figuras masculinas, figuras relacionadas con lo que puede ser un ejército, por lo cual puede destacarse, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Y está en casa 11, Saturno en casa 2, la casa de los recursos. Claramente esto fue planificado de manera muy rigurosa y es como que, bueno, era como el último recurso y se usó de manera muy eficiente, lo que ya daba cuenta de que ya la corona española tenía muy difícil la tarea como para intervenir, ¿no? Como ya se había generado algo que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? De entenderse como un todo, y que había que defender el territorio y defender la soberanía, los recursos, pero también de entenderse como una sociedad que debe cuidarse a sí misma y debe generar sus propias defensas. Así que bueno, resulta bastante interesante la lectura de la carta. Bueno, podría señalar muchos aspectos más. Claramente Plutón está mal aspectado por Marte y principalmente por Neptuno. Es como que intenta garantizar el orden en los lugares en donde hay orden, donde se está conforme con cómo se vienen dando las cosas, se defiende, ¿no? Ese proceso revolucionario. Y bueno, no hay que olvidarse que en 1816, en julio, se elaboró el Acta de la Independencia de Argentina en Tucumán, claramente. Esto también pudo haber influido, ¿no? La defensa de esa independencia, ese intento independentista, y entonces se empieza a actuar de manera ya colectiva, ¿no? Y de ir hasta Perú, para derrotar todos este bando realista, que bueno, después, una vez que San Martín decide terminar, ¿no? Con toda su etapa militar en todo lo que tiene que ver con el continente americano. Esto queda en manos de Simón Bolívar. De esta manera se terminan de desactivar todos estos focos realistas y se impone, ¿no? Este foco revolucionario que se da, ¿no? En función de, al parecer, de dejar de lado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la corona española, de hacerse nuevamente de recursos, de esos recursos que fueron perdidos, se ve como una amenaza latente, y bueno, trae de alguna manera una mayor paridad, desactiva, ¿no? Toda esta situación de amenaza latente que al parecer había, tiende también a recomponer los recursos. Así que bueno, muestra cierto debilitamiento, ¿no? Por parte de lo que era España en aquel momento, y no puede hacer frente a esto, a todo este sistema de defensa. Pero bueno, hay que entenderlo como algo que se genera en el virreinato, se genera en lo que es el Río de la Plata y se disemina en todo el resto del continente. Así que bueno, nada, es una carta de lectura bastante sencilla, es bastante interesante, muestra de alguna manera lo que eran las antagonías, ¿no? Son dos bandos bastante parejos,
pero bueno, es como que se impone de manera bastante sensible, y, o sea, pensando en lo que son aspectos sociales. Se imponen claramente, configuran esto, que es una gesta heroica, es claramente una hazaña a nivel militar, una de las más importantes por el nivel de recursos, el nivel estratégico, el nivel de desarrollo técnico que demanda. Es una sociedad que ya se empieza a organizar para defender lo propio. Bueno, esto se reconoce claramente y no hay tampoco, uno puede decir cuando ve la carta, decir, hay una imposición, ¿no? Se logra esta gesta heroica y el ejército realista pone más recursos en función de desactivar esto porque se actúa con una impulsividad de ver, no, bueno, construyeron esto, les demandó todos estos recursos, les salió bien, bueno, es como que hay un cierto retroceso, ¿no? Del realismo para este entonces, así que nada, podría decirse que es algo muy exitoso y bueno, en general dejan de ver, ¿no? La importancia, ¿no? de ser riguroso, de ser ordenado, o sea, de no actuar tanto de manera impulsiva. O sea, acá se ve que es todo muy táctico, no se apela a la impulsividad. La impulsividad muchas veces lleva a malos resultados, al derroche de recursos, que eso se puede ver representado claramente en la tensión entre Júpiter y Venus. Claramente los elementos benéficos están bastante maltratados, esto trajo restricción por lo visto, pero podría decirse que se llega claramente al objetivo. Bueno, llama la atención también la posición de Mercurio en casa 1, ¿no? Importancia de la comunicación, ya a este punto es fundamental, comunicación que puede llegar a ser incluso hasta escrita, ¿no? Porque quedan crónicas, quedan los testimonios o los relatos de lo que fue la gesta, ¿no? de San Martín en aquel momento. Nada, se pueden tomar otras cartas también. Yo tomo esta del 17 de enero, que, como dije, tiene que ver con lo que se había planificado, lo que planificó San Martín en la carta que le envía a Tomás Guido, pero también se pueden tomar otras, por eso es fundamental analizar los planetas lentos, por ejemplo, la cuadratura, ¿no? de Plutón con Neptuno, que implica, ¿no? esta idea como de barrera, ¿no? Es decir, bueno, pongo una barrera muy lejos, porque son planetas alejados, entonces hay como mucho espacio para generar un crecimiento, para generar una estructura propia. Y lo mismo con el trígono entre Saturno y Neptuno. Me parece que esos son aspectos claves para analizar. Perdón, no es un trígono, es un sextil entre Saturno y Neptuno, ¿no? De aspectos sensibles y una idea de rigurosidad, de apelar a la rutina, al orden, a generar un ordenamiento interno, pero que también implica una mayor restricción. Así que bueno, nada, se pueden analizar otras cartas, pero creo que me parece que con esta está bien. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.